Llegamos a una parte, hermanos, que es el corazón de la religión cristiana, ¿sí? Creo que a través de todo el Evangelio de Juan hemos tenido la oportunidad de escuchar de la cruz de Cristo, ¿no es cierto? Casi cada pasaje, no todos, pero casi cada pasaje nos llevó a la cruz. Hubo algunos más de edificación, más de exhortación, pero ahora, sin lugar a dudas, hasta el final será solo cruz y más cruz y más cruz, sepulcro, resurrección, ascensión de Cristo. Llegamos al mero corazón de la religión cristiana. Así que estoy sumamente contento por esto. Vayamos a Juan capítulo 19 y vamos a leer del versículo 16 hasta el versículo 24. El Evangelio según San Juan, capítulo 19, versículo 16 al versículo 24. Puestos todos en pie para leer con reverencia la palabra de nuestro Dios. El Evangelio según San Juan, capítulo 19, versículo 16 al versículo 24. Así dice la palabra inspirada de nuestro Dios. Así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y le llevaron. Y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, y en hebreo, Gólgota. Y allí le crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía: Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad, y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos: no escribas Rey de los Judíos, sino que él dijo: soy Rey de los Judíos. Respondió Pilato: lo que he escrito, he escrito. Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido de arriba abajo. Entonces dijeron entre sí: no la partamos, sino que echemos suerte sobre ella, a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice: repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Y así lo hicieron los soldados. Podemos sentarnos. Quisiera comenzar la exposición de Juan 19 y particularmente me estoy refiriendo a la crucifixión. Quisiera comenzar aclarando que voy a intentar someter mi exposición de la crucifixión de Cristo, la resurrección, la ascensión, a el Evangelio de Juan, ¿sí? ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, cuando empezamos a hablar de la crucifixión, el predicador es tentado a empezar a usar toda la escritura para explicar el detalle de la cruz. Por ejemplo, hermanos, aquí podríamos hacer un stop y predicar unos 10 sermones del Salmo 22, ¿sí? Porque realmente el Salmo 22 describe la angustia espiritual de Cristo de una forma clara. O podríamos usar Isaías 53, que gracias a Dios ya lo hicimos, ¿no? Varios sermones en Isaías 53.
Bueno, algo también muy común es que el predicador empieza a usar todas las partes que no menciona Juan y que sí menciona Marcos, Mateo y Lucas, que las empieza a usar para complementar la historia. Bueno, todo eso tiene un lugar, ¿sí? Si yo estuviese haciendo una serie de la crucifixión, algún día estaríamos en Mateo, otro día estaríamos en Juan, después regresaríamos a Mateo, algún día en Marcos y Lucas, los dos a la vez. Pero no estamos haciendo eso, no estamos haciendo una serie de la crucifixión. Llegamos a la crucifixión porque en nuestra serie expositiva de Juan, nos ha tocado predicarlo, ¿sí? Este sería nuestro sermón, si no me equivoco, 147 en el Evangelio de Juan. O sea que llevamos casi 3 años. Si no parásemos, si todos los domingos predicase Juan, llevaríamos 3 años exactos prácticamente en el Evangelio de Juan. Pero bueno, ha sido más tiempo, casi 4 años, 4 y medio, porque a veces no predico yo, predico otra cosa y demás. Pero es por eso que estamos en la crucifixión, porque nuestra serie expositiva de Juan nos ha tocado, de manera que me intentaré limitar a Juan. Bueno, esta es mi introducción a los 15 sermones que faltan para Juan, ¿sí? Voy a intentar someterme a las palabras que tenemos aquí. Bueno, habiendo dicho esto, el versículo 16 comienza con tal sencillez, hermanos, que parece que podríamos perder de vista el evento que estamos contemplando. Lean conmigo el versículo 16. Dice, así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y le llevaron. ¡Qué sencillez! Y le crucificaron, lo tomaron y le crucificaron. Pero hermanos, en estas palabras sencillas se encuentra el momento esperado de toda la historia de la humanidad. Adán fue creado en el huerto del Edén. Adán y Eva en un estado de perfección, en un estado de santidad. Pero Adán y Eva cayeron de ese estado, rebelándose contra Dios, pecando contra Dios. Bueno, Dios le dijo a Adán y a Eva que un redentor vendría y que él aplastaría la cabeza de la serpiente. Hermanos, eso que se prometió años atrás, en Juan capítulo 19, versículo 16, llegó a su cumplimiento. Este es el evento de eventos que la humanidad esperaba. Pero déjame preguntarte, si este evento es tan importante, si este evento es el evento esperado de toda la humanidad, déjame preguntarte esto, hermano, y déjame preguntarte esto, amigo. ¿En qué consistió? ¿En qué consistió? ¿De qué se trata? Ok, estamos hablando de la crucifixión, ¿verdad? Pero, ¿qué fue la crucifixión? ¿Cuál fue la esencia de la crucifixión? ¿En qué consistió? ¿Qué es lo que realmente estamos viendo aquí? Bueno, hermanos, si pudieras decir con una o dos palabras ¿qué fue la resurrección o cuál fue la esencia de la resurrección? ¿Qué dirías? ¿Cuál sería la palabra que usarías para decir crucifixión igual a qué? Algunos diríamos clavos, algunos diríamos heridas. Bueno, yo tengo dos palabras y pienso que en estas dos palabras que nos presenta Juan, no de forma literal, sino implícitas, en estas dos palabras está el corazón de la crucifixión. Cuando veamos una vez más la crucifixión en las Escrituras, dos cosas, dos palabras deben gobernar nuestra mente. ¿Y cuáles son estas dos palabras? Angustia y vergüenza.
angustia y vergüenza. De eso consistió la cruz de Cristo. Veamos cómo es que nos lo expone Juan. Dice en el versículo 16 y 17. Así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y le llevaron, y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera en hebreo, Gólgota. Bueno, hermanos, yo he dicho que si podemos resumir la cruz en dos palabras, estas dos palabras serían angustia y vergüenza, ¿sí? Bueno, a primera vista es evidente que hay angustia. ¿Qué angustia? Física. O quizá llamaríamos esto más bien dolor físico. Hermanos, la crucifixión implicó la angustia o el dolor del cuerpo de nuestro Salvador. Recuerden, déjenme intentar traer el contexto a sus mentes. Jesús para este momento ya había sido lastimado con el castigo que se llama fustigatio. Una palabra latina que significa o que se pronuncia fustigatio. ¿Y qué quiere decir fustigatio? Bueno, había tres tipos de laceraciones en el cuerpo. Fustigatio era la menos fuerte, pero suficientemente violenta para azotar a un criminal a fin de que no volviese a hacer el mismo crimen. Su cuerpo terminaba herido, su espalda sumamente roja, lastimada, e incluso el cuero solía penetrar un poco de la espalda y sangrarle. Bueno, recuerden que Pilato usó el fustigatio a fin de manipular a los judíos, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Dice, ok, yo no hallo error en este, pero vamos a castigarlo. Este es mi plan, vamos a castigarlo, y a lo mejor una vez que es castigado y lo vean sufriendo porque lo golpearon, entonces ya van a decir, bueno, ya le diste lo que merece, ya, déjalo. Para este momento nuestro Señor ya recibió esta flagelación, fustigatio. Bueno, Juan dice que una vez que no pudo convencer Pilato a los judíos, entonces, versículo 16, lo entregó para que fuese crucificado. Pero hay algo que nos perdemos de vista solo al mirar a Juan. ¿Y qué es? Que entregarlo para ser crucificado no significa que de ahí se fue a tomar la cruz. No. Por los otros evangelistas sabemos que después de que Jesús fue ya condenado por Pilato y entregado a la crucifixión, recibió lo que se llama verbaratio. Recibió lo que se llama verbaratio, lo cual es el peor castigo de laceración. Recuerden, fustigatio, el más sencillo. Verbaratio es el más duro, el más sangriento. Y ahí es donde tenemos conocimiento preciso de algunas cosas por medio de historiadores y la arqueología. Ahí se usaba ese famoso látigo de 7 colas, en donde en puntas de cuero, tiras de cuero, eran amarrados ciertos elementos punzocortantes, vidrios, huesos, diferentes cosas eran amarradas ahí, y el propósito era dar el azote tan duro a fin de poderlo enterrar en el cuerpo del condenado y arrancar algo de su piel. De hecho, hay historiadores que dicen, que nos cuentan que hay veces que los órganos internos se llegaban a ver cuando la piel era arrancada. Nuestro Señor, entonces, pasando de esta condena, fue llevado al lugar del juicio.
Bueno, estando su cuerpo en gran agonía y dolor, es obligado a cargar su cruz. Esta era una forma en la cual los romanos avergonzaban al condenado, ¿sí? Hay debates sobre qué parte cargó nuestro Señor. Algunos creen que fue la cruz completa, lo cual consistía en cerca de 130 kilos. Mientras que otros, y creo que es lo más correcto, es que solamente colgaban la parte pequeña de la cruz, ¿sí? O sea, la parte de arriba, que pesaba cerca de 45 kilos también. Y una vez su cuerpo lastimado, su cuerpo lacerado, lleva ese madero. Dicen que estaba tan lastimado de su cuerpo, fue tanta la sangre que pudo haber perdido nuestro Señor en el verberatio, que cae al suelo. Y alguien tiene que venir a ayudarle. Los soldados toman a ese tal Simón de Cirene. Oh, hermanos, habría ahí un sermón completo en eso, ¿no es cierto? Ese Simón de Cirene que cargó la cruz con nuestro Señor. Pero debemos resistir la tentación y continuar, porque no es lo que dice Juan. Bueno, ¿y qué podríamos decir de la cruz? Hermanos, en la cruz, niños, quiero contarles bien lo que pasaba. La persona era acostada en el piso con la cruz, el hombre acostado en la parte larga, sus brazos en la parte corta, y clavos sin punta, ¿sí? Eran puestos sobre las manos del crucificado y clavados de forma que quebrantaba todos sus nervios y sus huesos, los lastimaba severamente, ¿sí? Y lo mismo hacían en los pies, juntaban los dos pies a fin de poder enterrar un clavo suficientemente grueso y largo para que el hombre pudiese estar ahí. Bueno, regularmente las personas no morían tanto del dolor de la cruz, sino de la asfixia, porque la persona, al estar puesta así, era puesta de tal forma que empezaba a tener dificultad para respirar. De tal manera que lo único que podía hacer para tomar un poco de aire era pararse en esos mismos clavos de los pies a fin de tener un poco de respiro y así pasar la crucifixión. La crucifixión no tenía la intención de ser una muerte súbita, tenía la intención de ser una muerte larga, dolorosa y vergonzosa. Había personas que llegó a estar crucificadas hasta 3 días enteros y permitían que animales vinieran a comerlos y en ocasiones vivos. Esta era la crucifixión que se practicaba en este tiempo. Era hasta tal punto el dolor y la crueldad de este evento que el mismo Cicerón, ese hombre reconocido por su escritura, dijo esto: es un delito que un ciudadano romano sea atado. Es un delito peor que sea azotado. Es algo muy cercano al patricidio, o sea, muerte a un familiar cercano, que sea asesinado. ¿Quién soy yo para decir si ha de morir en una cruz? Una acción perversa como esa no se puede describir con palabras, pues no hay palabras para describirla. O Cicerón dice, es una muerte tan vergonzosa, tan humillante, que un ciudadano romano nunca debe experimentar ese tipo de muerte. Por eso decían que el que moría en una cruz moría 1000 muertes. El que moría en una cruz moría 1000 muertes. Porque la agonía era tal que el hombre gemía y sufría de una forma, hermanos, que no conocemos. De hecho, en libros que tratan sobre este tema científicamente, sobre las diferentes formas de tortura a través de la historia de la humanidad, este sigue siendo una de las peores formas de castigo. En ocasiones, si el hombre era suficientemente fuerte para haber resistido ciertos latigazos y llevado la cruz, eran heridos un poco estando en la cruz a fin de que se desangrase lentamente. ¿Cuál era el propósito de la cruz? Que la gente pasase y dijera, mira,
si haces esto, vas a estar en ese lugar, así que no lo hagas, teme. Cuando leemos entonces el versículo 16 y leemos que lo entregó a ellos para que fuese crucificado, debemos tener entonces en cuenta que el Rey de Gloria sufrió esta cruz, sufrió esta angustia, sufrió esta pena grande en su cuerpo, sufrió esta vergüenza pública. Oh, hermanos, cuando meditemos en la cruz, pensemos en la angustia y el dolor físico de nuestro Señor Jesucristo, porque fue gravemente lacerado. Hermanos, yo entiendo que el tema principal de la cruz no fueron los dolores físicos. Lo entiendo y ahorita voy a llegar a ese punto, pero no debemos menoscabar las heridas de nuestro Señor en la cruz, porque escucha esto, amigo, la razón por la cual la cruz fue tan sangrienta no es porque se le pasó la mano a los romanos o a Pilato o a los judíos. La razón por la cual la cruz fue tan sangrienta fue porque el Padre ordenó desde toda la eternidad que su Hijo muriese de esa forma tan sangrienta. ¿Por qué? Porque el alma que pecare morirá. Porque el hombre que peca debe ser castigado en su cuerpo. Por eso, amigo, tú que no te arrepientes, tú que sigues en tus pecados, por eso, al final en el día del juicio, tu cuerpo será levantado de los muertos para que sufras una eternidad, no solo en tu alma, sino también en tu cuerpo. Por eso la cruz de Cristo fue tan sangrienta, porque el hombre pecó con cuerpo y alma, por lo tanto tenía que ser castigado con cuerpo y alma. Oh, hermanos, que demos gracias a Cristo por todas las heridas que sufrió por nuestros pecados. Sí, los clavos fueron por nuestros pecados. Las laceraciones fueron por nuestros pecados. La corona fue por nuestros pecados. Su sangre derramada en la cruz fue por nuestros pecados. Oh, hermanos, yo sé que veremos a un Señor de gloria. Yo sé que veremos a un Señor resucitado, hermoso, con un cuerpo precioso. Pero habrá, hermanos, marcas que serán dejadas en su cuerpo, porque son las evidencias de su triunfo y las evidencias de nuestra salvación. Es por eso que Tomás todavía ve en el Cristo resucitado una herida en el costado y las marcas de sus manos. Porque esas marcas, hermanos, fue por las cuales Él consiguió el perdón de nuestros pecados. Tenía que sufrir en el cuerpo. Tenía que sufrir en el cuerpo. Su cuerpo tenía que ser castigado, porque nosotros pecamos con nuestro cuerpo. Amigo, Jesús fue castigado en la cruz. Su cuerpo fue lastimado en la cruz por nuestros pecados. ¿No te da un poco de temor el pensar que en el día del juicio tú también serás tan lastimado en tu cuerpo como lo fue Cristo en el suyo? Esta es la miseria que te espera mientras no te arrepientas y creas en Jesucristo para salvación. Su cuerpo fue lacerado. Su cuerpo fue angustiado. Oh, hermanos, hay dos palabras que describen la cruz de Cristo y una es angustia. Pero ¿saben? Aunque es cierto que Jesús fue angustiado en su cuerpo, yo pienso que la angustia que quiere enfatizar Juan es otra angustia. A ver, Juan no olvida que Jesús fue angustiado en su cuerpo, ¿verdad? Dice versículo 16, así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado, hablando a los romanos, a los soldados romanos, lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Juan nos dice, fue crucificado. Y hermanos,
todo judío y todo romano de ese tiempo sabía el dolor en el que consistía la crucifixión. Así que no estoy diciendo que los dolores físicos de Cristo no son importantes. Hermanos, los dolores de Cristo también forman parte de la forma en la que somos nosotros perdonados. Pero, aunque Juan nos revela las angustias físicas de Cristo, su énfasis está más bien en las angustias espirituales, las angustias del alma. Hermanos, ¿no es interesante que Juan nos narra la crucifixión en realidad muy poco y solo lo dice en 2 versículos? A ver, los otros evangelistas dicen un poco más, pero ¿saben que incluso ellos no van al detalle? ¿No van a cada detalle del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo? Parece que no fue su tema principal. Era importante que se quedase en testimonio la forma en la que el cuerpo de Cristo fue azotado, porque el hombre que peca merece castigo en cuerpo y alma, y si Cristo es nuestro Salvador, debía sufrir en cuerpo también, así como en alma. Pero aunque los evangelios sinópticos y el evangelio de Juan narran la crucifixión, su énfasis está en la angustia del alma. ¿Y dónde vemos esto? Lean conmigo el versículo 17. Y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, y en hebreo, Gólgota. ¿Saben? Esta frase implica más de lo que aparentemente podemos observar. A ver, mucho se ha debatido sobre por qué se llama el monte de la calavera. Hay al menos 3 opciones que son las más comunes. Una, porque había muchos restos de cadáveres ahí. Otra, porque el monte tenía forma de calavera. De hecho, hoy los que llegan a visitar Jerusalén llegan a ir a ese lugar. Aunque el problema es que hay otro monte que podría ser también en el cual fue crucificado nuestro Señor. Y bueno, otra historia, que esa creo que es todavía más lejana, es que el cráneo de Adán habitaba en ese lugar. Pero bueno, como digo, creo que es la peor de todas, ¿sí? El punto no es ese. Cuando digo que hay más significado de lo que alcanzamos a ver, no es por cómo terminemos interpretando Gólgota, la calavera, tal cual. No, hermanos, el punto es que cuando dice que Jesús murió en este monte, se nos recuerda que murió fuera de la ciudad de Dios. Fuera de la ciudad de Dios. Hermanos, Jerusalén fue la ciudad elegida para que Dios habitase en ella. Hemos leído el Salmo 87, ¿no es cierto? Cosas gloriosas se han dicho de ti, oh ciudad de Dios. Dios decidió habitar en Jerusalén, hacer a Jerusalén el lugar de su habitación. De hecho, ¿recuerdan en Juan 4 cuando el Señor habla con la mujer samaritana y dice, bueno, nosotros adoramos en este monte y ustedes adoran en Jerusalén? Y él dice, bueno, nosotros adoramos conforme a la ciencia. ¿Recuerdan lo que dice Jesús? O sea, mujer, hasta este punto, sí, Dios eligió a Jerusalén. Llegaría un momento cuando Cristo resucitase en donde ya no adoraríamos en un lugar específico, sino que los verdaderos adoradores adorarían en espíritu y en verdad. Pero mientras eso no pasase, Jerusalén fue el lugar donde Dios decidió habitar. El templo era el lugar de su habitación. ¿No es lo que nos dice también Salomón? Que lo llena todo el templo y su presencia está ahí. ¿En dónde tuvo las visiones Zacarías? En el templo. Dios estuvo habitando en Jerusalén. Jerusalén fue el pueblo elegido. Cuando Juan nos dice que Jesús murió en el Gólgota, el Calvario, el lugar de la calavera, nos está recordando sobre la angustia del alma de Cristo. Porque si murió fuera de la ciudad, hermanos, amigo, escucha esto. Que Jesús murió fuera de la ciudad significa que murió
lejos de Dios. Lejos de Dios. Déjenme aclarar lo que no significa esto. Bueno, no significa que Dios dejó de ser omnipresente y que ya no estaba en todo lugar. No. Tampoco significa, hermanos, que el Hijo y el Padre, el Hijo, quien es la segunda persona de la divinidad, y el Padre fueron separados de la bendita Trinidad de alguna forma por un momento y después reunidos. No. Es imposible que en la bendita Trinidad el Padre abandone al Hijo. ¿Por qué? Porque la Trinidad no es tres partes. Dios es una esencia en tres personas y es imposible que el Padre se separe del Hijo. Sí son dos personas, bueno, diríamos tres personas, pero estas tres personas son una misma esencia y por lo tanto es imposible que el Padre abandone al Hijo. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿qué significa, hermanos? En un sentido es un misterio, pero déjenme intentar vislumbrar un poco del misterio de lo que significa esto con las palabras de Jesucristo cuando está en la cruz y dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Cristo, desde temprano, desde el tiempo que estaba en el vientre de María, gozó de la presencia de Dios, gozó del rostro de su Padre. Y mientras caminaba en esta tierra, Él gozaba continuamente de su presencia. Y en los tiempos de oración acudía a Él. Y en el tiempo de angustia, ¿qué hacía? Acudía a su Padre y oraba a Él. Y encontraba descanso y encontraba fortaleza. Bueno, hermanos, que murió en el Gólgota, en la calavera, fuera de la ciudad de Dios, fuera de la ciudad elegida, significa que el Padre abandonó a Jesucristo. ¿Quién es Jesucristo? El Mesías, verdadero Dios y verdadero hombre. Jesucristo en la cruz no recibió más del rostro bendito del Padre, no recibió más de la consolación del Padre, no recibió más del gozo del rostro del Padre. En ese momento el Padre cerró, puso una cortina oscura. Y entonces Jesucristo clamó. Déjame decirte algo. Nadie de nosotros sabe lo que esto significa, pero hay ciertas personas que sí saben. ¿Quieres saber quién sabe lo que sí significa que el Padre cerró el rostro a Jesucristo? ¿Quieres saber quién? Las personas que están en el infierno hoy saben lo que esto significa. Ellos entienden bien lo que pasó en la cruz. Porque en el infierno el rostro del Padre, el rostro de Dios se ha cerrado de tal manera que el alma que fue creada para Dios, el alma que fue creada para adorar a Dios, ya no tiene más, ya no puede buscar más. Y tú no lo has sentido hasta el día de hoy. Yo sé, quizá no eres cristiano, yo sé que quizá puedes decir, yo no gozo de la presencia de Dios, pero mira, puedes vivir y no estás loco nada más porque Dios no cierra su rostro totalmente, pero en el infierno lo cierra. ¿Y qué pasó en la cruz? El Padre abandonó al Hijo. Por eso dijo Jesús: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Hermanos, esto es interesante que se repite en los otros evangelios. Los otros evangelios quieren enfatizar que Jesucristo murió fuera de la presencia del Padre y por eso citan esas palabras. Elohim, Elohim, lama sabactani. Lucas y Mateo lo hacen. Juan no dice esas palabras, pero nos recuerda que Jesús murió fuera de la ciudad. Fuera de la ciudad de Dios. Allí estaba el Salvador, sufriendo en agonía, aquel que vio el rostro, hermanos, y en un sentido, he dicho que los sufrimientos de las personas que están en el infierno entienden algo de lo que Cristo pasó, pero en otro sentido, hermanos, nadie lo sufrió como Cristo, porque vean esto, Jesucristo es aquel que gozó la visión de Dios de una forma especial. Los que están en el infierno nunca, de una forma
Los sufrimientos de Cristo fueron únicos y especiales en la cruz, porque Él venía de gozar de la presencia de Dios y ahora se le cierra el rostro. Hermanos, lean ese Salmo 22, por favor. Complementen este sermón con Salmo 22. Dice, tú escuchaste a nuestros padres. Ellos clamaron a ti, tú los escuchaste, estuvieron en angustias y no los ignoraste, pero ahora a mí no me escuchas, ahora no contestas a mi petición. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿En qué consistió la cruz? En las angustias del alma de Cristo. ¿Y cómo vemos que la cruz consistió en las angustias del alma de Cristo? Porque Juan insiste en decirnos que murió fuera de la ciudad. Fuera de la ciudad de Dios. Pero hay otra forma en la cual Juan nos dice que los sufrimientos de Cristo o la cruz de Cristo consistió en angustia. Lean conmigo el versículo 16 nuevamente. Así lo entregaron a ellos para que fuese crucificado. Versículo 17. Y él cargando una cruz. Ahora lean conmigo capítulo 18, versículo 32. Capítulo 18, versículo 32. Dice Juan que los judíos no mataron a Jesús, sino que lo llevaron a Pilato. ¿Para qué? Para que se cumpliese lo que Jesús había dicho respecto a su muerte. ¿De qué muerte iba a morir? ¿De qué muerte iba a morir? De la muerte de cruz. ¿Por qué digo que cuando Juan insiste que Jesús fue crucificado y que Jesús cargó la cruz, hermanos, Él quiere que pensemos más que el peso de la cruz física, ¿sí? Eso es el problema de mucho evangelio allá afuera. Lo que ponen atención es a lo físico y te van a dar un montón de datos de la cruz y demás. Bueno, sí sufrió nuestro Señor al cargarla, pero cuando Juan dice que cargó la cruz, está recordándonos lo que dice el libro de Deuteronomio. Maldito todo aquel que es colgado en un madero. De hecho, ¿no es interesante que Pablo pone mucho énfasis en el aspecto espiritual de la muerte de Cristo y no tanto en el aspecto físico? ¿Qué dice en Gálatas capítulo 3? Dice, Jesús fue hecho por nosotros maldito. ¿Por qué? Porque escrito está, maldito el que es colgado en una cruz. Maldito el que es colgado en una cruz. Ahora, tengo que responder brevemente. ¿Y qué significa que alguien es maldito por Dios? ¿Qué significa que alguien es maldito por Dios? Significa no solo que Dios cierra su rostro favorable para con esa persona, sino que además aflige su alma con las angustias y tormentos más duros. Aflige su alma con las angustias y tormentos más duros. Oh, hermanos, y realmente no sabemos y no podemos entender y experimentar, y gracias a Dios que no podemos, lo que esto significa. Pero esto fue lo que hizo desfallecer su corazón. Pero esto fue, hermanos, déjenme adelantar algo de un próximo sermón. Cuando Jesús dice, tengo sed, hermanos, sí, Él quería que entendiésemos que su cuerpo se había deshidratado, sí. Pero ¿saben qué quería que entendiésemos en ese momento? Lo que dice los salmos. Lo que dice los salmos. Dice, mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Hasta cuándo iré y me presentaré delante de ti? Fueron mis lágrimas mi pan de cada día. Tengo sed del Dios vivo. Pero sufro esta sed del Dios vivo para que tú no sufras esta sed del Dios vivo. Cuando Jesús cargaba el madero, nuestros ojos deben ir más allá al peso. Si fueron 45 kilos o 50 kilos, nuestra mente debe ir a la escritura cuando dice maldito, maldito el que es colgado en un madero. De hecho, esto se confirma cuando dice que Jesús fue colgado al lado de dos ladrones. ¿Saben para qué fue colgado Jesús al lado de dos ladrones? Bueno, sí, para que se cumpliese la escritura, pero antes de llegar a eso,
Hermanos, cuando la gente pasaba, iba a decir, solo un miserable hombre, solo un hombre que tiene la maldición de Dios sobre él, es crucificado. Ladrón, ladrón, este del medio también lo ha de ser. Ha de ser uno que fue maldito por Dios. Porque hay que ser perseguido por el Dios del cielo. Hay que ser acosado por el Dios del cielo para llegar a esta misma. El mismo Dios del cielo debe estar en contra de él para haberlo dejado estar ahí. Para haber permitido que acabase allí. Su alma fue angustiada hasta la muerte. Los dolores del alma, los peores dolores que podemos experimentar, el dolor del abandono de Dios, el dolor de la angustia, todos se descargaron sobre Jesús en esa hora. Hermanos, ¿qué significa la cruz? ¿Cuál fue la esencia de la cruz? La esencia de la cruz consistió en esto, que Jesús fue angustiado hasta la muerte. ¿Su cuerpo fue angustiado? Sí, pero Juan quiere que recordemos que la peor angustia de Cristo fue su angustia espiritual. Hermanos, déjenme aplicar esto. Déjenme aplicar esto a la iglesia. Hermanos, si Cristo sufrió tal angustia del cuerpo por nosotros, no seamos indispuestos a usar nuestro cuerpo como sacrificio vivo. Si Él dio su cuerpo por nosotros, oh hermanos, yo sé, no es lo principal, pero tengamos cuidado de menoscabar los sufrimientos físicos de Cristo. Deben ser preciosos para nosotros y deben ser una fuente de meditación y exhortación para nosotros. Si en su cuerpo Él sufrió tanto para que tú y yo pudiésemos tener pecados, hermanos, si por ese sacrificio de su cuerpo nuestros cuerpos serán rescatados, no temamos entonces en desgastarlos para el Señor ahora. Con su cuerpo Él compró tu cuerpo. Por lo tanto, ya no te perteneces más a ti, hermano. Usa tu cuerpo para glorificarle. Y cuando cueste y cuando duela, úsalo. El Salvador lo usó para salvarte de tus pecados. Él usó su cuerpo para traerte paz. Tú úsalo para su reino. ¿No dice eso el apóstol Pablo en el libro de Romanos? Dice, si antes usamos nuestras manos, nuestra mente, nuestros pies para hacer injusticias y pecado, ahora úsalo para el bien. Antes tus pies te servían para ir al pecado, ahora úsalos para anunciar las buenas nuevas. Antes con tu boca decías maldiciones, ahora úsalo para alabar a Dios, para predicarle el evangelio. Antes tus manos te servían para hacer maldades, ahora úsalo para beneficiar, para ayudar, para extender la mano, para construir el reino de Cristo. Hermanos, usemos nuestros cuerpos, pongámoslos como sacrificios vivos. Golpeémoslos si es necesario, no físicamente, espiritualmente, sometámoslos. Hermanos, qué angustia sufrió nuestro Señor en su cuerpo. Y esto debe movernos a nosotros a meditar que por sus llagas nosotros tendremos un nuevo cuerpo. Ofrezcamos este no es el último. Podemos arriesgarlo. Hermanos, les anticipo algo del estudio de la tarde. Ignacio de Antioquía, que usa su cuerpo para avanzar el reino de Dios al morir como mártir. Al morir como mártir. Hermano, Jesús sufrió en su cuerpo y en su alma por el pecado. Hermanos, aprendamos a odiar el pecado. ¿Saben qué empieza a pasar a veces en la vida cristiana? Yo sé que la mayoría de ustedes cuando se convirtió a Cristo,
¿No es cierto, hermanos, que caminábamos con puntitas? ¿No es cierto? No quiero pecar, no quiero fallar. Quiero hacer lo correcto y tener cuidado. Y hermanos, hasta exagerábamos, ¿sí? Poníamos el despertador, no más de 7 horas, 8 horas, las que deben, no vaya a ser que peque de flojera. Pero, hermanos, conforme va pasando nuestra vida cristiana, a veces empezamos a ver el pecado como menos grave. ¿Y saben qué es con lo último que nos quedamos? Con pecados escandalosos. Eso sí, nadie queremos cometer. Pero, ¿qué tal de los otros pecados no escandalosos? A ver, hermanos, nos quejamos de la doctrina de pecados veniales y mortales, ¿no es cierto? ¿Por qué nos quejamos de esa doctrina? Bueno, porque no es bíblica, ¿no? Dice, si haces este pecado es muy grave, pero si haces no, ese es más tranquilo. Hermanos, pero quizá tenemos nuestra propia versión. Pecados escandalosos y pecados no escandalosos. Los pecados escandalosos lo evito. Borracho, no. Adúltero, no. Pero ¿qué tal los pecados, hermanos, del corazón? ¿Qué tal los pecados de la mente? ¿Qué tal todos esos otros pecados que pueden estar en nuestra vida? Hermano, ¿estamos tendiendo a ver ciertos pecados como poco importantes? A ver, aquí están los 10 mandamientos. Este sí me lo puedo saltar cuando quiera. El de mentir, ¿a quién no se le sale una mentirita? ¿Sí? O este de los ídolos, bueno, una vez a la semana sí puedo tenerlos, ¿sí? No físicos. Pero eso del corazón que es un ídolo. O, bueno, yo sé, quizá tengo que tener cuidado del adulterio, pero una mirada quizá no me va a hacer daño. Ese sí se puede desobedecer. El séptimo de repente sí se puede, ¿sí? Hermano, ¿estamos viendo así el pecado? ¿Qué tal en nuestro hogar? Los pecados contra nuestra esposa, los pecados contra nuestros hijos, los pecados contra hermana, contra tu esposo. ¿Hay ciertos pecados que ya los estás dejando así? ¿No pasa nada que los estés practicando? Oh, hermanos, los dolores físicos de Cristo y su angustia son una razón para meditar cuánto Dios odia el pecado, hermanos. Cuánto Dios lo aborrece. Aborrezcamos entonces el pecado. No permitamos ciertos pecados en nuestras vidas. No permitamos saltarnos ciertos mandamientos de repente en la semana. No permitamos, hermanos, que ciertas cosas se alberguen en el corazón. Luchemos contra el pecado, hermanos. Aborrezcamos el pecado. Ni uno lo consideremos pequeño, porque por ese pequeño pecado Él también fue desgarrado de su cuerpo y angustiado en su alma. ¿Cuánto Dios odia el pecado? Aprendamos a odiar el pecado cuando veamos la cruz. Porque Él fue destrozado en su cuerpo y destrozado en su alma por ese pequeño pecado. Por esa falta ligera en el matrimonio. Por esa mala contestación al esposo. Por esa mala contestación a los padres. Por ese maltrato a la esposa. Por esa mentirilla piadosa, por ese chiste rojo. ¿Es rojo o blanco? Bueno, por ese chiste que a veces puede tener cierta cosa que lo escucho y me río. ¿Sí? Hermanos, no veamos ni un pecado ligero. No veamos ningún pecado ligero en nuestras vidas. Aborrezcamos el pecado al contemplar la cruz de Cristo. Me gusta lo que dice Juan Calvino aquí. Él dice, huyamos de todo pecado. Sin duda alguna somos tremendamente necios. Él usa una palabra más fuerte, pero no la voy a usar. Sin duda somos tremendamente necios si no vemos claramente en el espejo con qué aborrecimiento Dios condena el pecado. Y somos más duros que las rocas si no temblamos ante el juicio como este. Hermanos, la cruz de Cristo tiene un mensaje para nuestra santificación. Mira la cruz y odia todo pecado que se intenta poner sobre ti. Mira la cruz y odia todo pecado que se intenta enseñorear sobre ti. Amigo, mira la cruz
Mira la cruz y vete en esa cruz si no te arrepientes de tus pecados. Porque eso es lo que estarás sufriendo por una eternidad. Las angustias de la cruz en tu cuerpo y las angustias de la cruz en tu alma por siempre. Oh, hermanos, seamos santos a la luz de esta revelación. Busquemos la santidad íntima, la santidad privada, hermanos. La santidad nacida de un corazón puro y genuino. Busquemos la santidad. Ahora, iglesia, no solo quisiera llamar a la iglesia a la santidad y por medio de esta exhortación, también quisiera, hermanos, darles un poco de consolación por medio de esto. ¿Por qué? Déjenme solo decir esto de forma sencilla. Porque Él murió fuera de la presencia de Dios para que tú puedas vivir en su presencia. Él murió fuera para que tú puedas vivir dentro de la presencia de Dios. Oh, hermanos, cada que nos acerquemos a orar, recordemos esa cruz. Solo porque tú moriste fuera, es que ahora yo puedo entrar al trono de la gracia. Iglesia, regocijémonos en que Él se sacrificó por nosotros. Amigo, ese es nuestro mensaje. Nuestro Salvador es el que murió por nosotros, el que murió desamparado para que nosotros pudiésemos ser amparados por el Padre. Y Jesús recibió la maldición del Padre para que nosotros pudiésemos recibir su maldición, su bendición. ¿Saben qué significa la palabra en griego cuando deconstruimos la palabra griega bendición? ¿Qué quiere decir? Buen decir. Buen decir. ¿Qué quiere decir que Dios nos bendice? Que Él desea y realiza cosas buenas para nosotros. Bueno, el Padre puede desear y hacer lo bueno en nosotros solo porque Cristo recibió el mal dicho. ¿Sí? Solo porque Él recibió la maldición, porque Él recibió el juicio, el castigo de la boca de Dios, es que nosotros ahora podemos recibir la bendición de la boca de Dios. Ok, una cosa más, y aquí prometo acabar en 10 minutos. Pero dije que hay dos palabras que nos revelan la esencia de la cruz. ¿Cuál es una de ellas? Angustia. ¿Y la otra? Pero no hemos visto nada de eso. Bueno, déjenme ser breve en esto, porque creo que tiene, hermanos, un grado de consolación y de instrucción importante. Para empezar, recordemos que Jesús fue crucificado. Eso es de por sí no solo angustia, sino vergüenza, hermanos. Dice que murió al lado de pecadores, de ladrones, para humillarlo. Para humillarlo. O sea, la gente iba a comparar a Jesús con esos dos. Además, considera que la gente pasaba meneando la cabeza e insultando e injuriándolo. A ver, se encomendó a Dios, bájate. ¿No que hacías muchos milagros? Anda. ¿Cuánta humillación y vergüenza recibió? Ahora, a donde quisiera apuntar su atención es al versículo 23 al 24. Versículo 23 al 24. Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, uno para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido, de arriba abajo. Entonces dijeron entre sí, no la partamos, sino echemos suerte sobre ella, a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice, a ver, Jesús está crucificado y ellos traen su ropa. Hermanos, Jesucristo, hay un debate aquí entre teólogos. Algunos creen que Jesucristo murió totalmente desnudo y otros creen que murió casi desnudo, que una última prenda fue dejada sobre él. Yo realmente, hermanos, mi postura es que creo que murió en total desnudez. Pero el punto no es en última instancia.
descubrir si sí o no murió en total o no total desnudez. La razón por la que Juan nos dice esto, es para que entendamos que sobre Cristo en la cruz cayó no solo angustia, sino vergüenza. No solo angustia, sino vergüenza. Escuchen lo que dice Isaías capítulo 3 versículo 16. Asimismo dice Jehová: por cuanto las hijas de Sión se ensoberbecen y andan con cuello erguido y con ojos desvergonzados, cuando andan van danzando y haciendo son con los pies, por tanto el Señor raerá la cabeza de las hijas de Sión y Jehová destruirá sus vergüenzas. Lo que quiere decir es, las expondrá desnudas. Esta es la forma de humillar a esta Sión, a la hija de Jerusalén. Va a rapar su cabeza y las va a exponer desnudas. O sea, la desnudez es un símbolo de la humillación. Jesús tenía que ser avergonzado. Mira esto. Adán cuando peca, se avergüenza de estar desnudo. Cuando no tenía pecado, Adán no se avergonzaba de estar desnudo. Pero cuando peca, siente vergüenza porque su desnudez principalmente era para con Dios. ¿Sí? A ver, Adán fue creado en un estado santo, en un estado justo, y podemos decir que tenía cierta ropa, no la ropa final perfecta, pero cierta ropa. Bueno, hablando metafóricamente, ¿sí? Cuando peca, es quitado de esa ropa, ya no tiene esa santidad, ahora tiene un corazón malvado. Por lo tanto, siente vergüenza de estar desnudo. Y, hermanos, que Jesús muera en desnudez, como quiera que haya sido, con la precisión que prefiramos, el punto es que estaba cargando la vergüenza del pecado de Adán. Vean esto. Adán en el huerto fue vestido porque si no tenía vestiduras, Dios lo tenía que rechazar, ¿cierto? ¿Qué hace Adán cuando peca? Niños, ¿qué hace Adán cuando peca? Se pone hojas de higuera en su cuerpo, ¿verdad? Se cubre. ¿Pero le sirvieron esas, niños? No le sirvieron. Dios se las tuvo que quitar. Pero Adán ya no podía estar sin protección delante de Dios. Niños, ¿qué hace entonces Dios para Adán? Miren esto. Desnuda a un animal, a un sacrificio, para vestirlo. Oh, hermanos, en la cruz de Cristo, Juan quiere que veamos la vergüenza de la desnudez de nuestro Señor, para que entendamos que por su vergüenza nosotros fuimos cubiertos, que por su desnudez ahora nosotros somos vestidos. Dice Juan Calvino: aprendamos también que Cristo fue despojado de sus vestidos para que nos pudiese vestir con justicia, que su cuerpo desnudo fue expuesto a los insultos de los hombres para que nosotros pudiésemos presentarnos en gloria ante el tribunal de Dios. No solo recibió la angustia, recibió la vergüenza del pecado en la cruz. Por eso es que murió de esa forma. Por eso es que, hermanos, cada detalle de la cruz de Cristo estuvo planeada. Cada detalle. ¿No nos dice eso el mismo texto? ¿Por qué dice que echaron suerte sobre la ropa de Cristo? Para que se cumpliese la Escritura. Todo esto fue planeado. Hermanos, sí, los romanos van a recibir castigo por esto. Los judíos van a recibir castigo por esto. Pilato va a recibir castigo por este pecado, gran pecado. Pero entendamos que detrás de todo este acto estaba el Padre castigando a su Hijo por nosotros.
avergonzando a su hijo hasta lo sumo. Allí estuvo, después de tener su cara golpeada, su cara escupida, su cuerpo lacerado, sus manos clavadas. Allí estuvo desnudo durante 3 horas en el madero, y todo porque el padre planeó avergonzar al hijo. Porque eso es lo que merece el pecado: vergüenza. ¿Qué merece el pecador? Vergüenza, humillación. ¿Qué merecen los hombres? Morir como en el Antiguo Testamento se nos dice que murió uno, que su estiércol fue derramado por todos lados y su sangre la vinieron a beber los perros y animales salvajes. Así merecemos morir. Porque el pecado no nos hace merecer una muerte digna y buena, nos hace merecer una muerte catastrófica, una muerte vergonzosa, lo más vergonzoso. Bueno, Cristo moría por nuestros pecados, y por eso el Padre lo tuvo que humillar, porque por su desnudez ahora nosotros, hermanos, ya no tenemos más vergüenza, ya no tenemos más pecado, ya no tenemos ropas sucias, ya no tenemos, hermanos, ya no tenemos pecado que el Padre nos pueda acusar, porque Cristo fue avergonzado por él y angustiado por él. Y no solo no estamos desnudos, estamos vestidos de ropas perfectas. Oh, su perfecta obediencia. Esa es nuestra ropa de gala. Hermanos, él tenía una ropa muy preciosa puesta sobre él. No hablo de lo que llevaba puesto, ¿sí? No, él llevaba una ropa espiritual muy preciosa. Su obediencia, su perfección. Oh, hermanos, vestido de oro de obediencia, gemas preciosas en todo su pecho, bordes hermoseados. Oh, pero la única forma de salvar a su esposa, era quitarse sus ropas de gala y ponerse sus trapos de inmundicia para llevarlos al lugar del castigo. Oh, bendito Salvador. Oh, bendito Cristo, que allí toma las ropas de esta mujer infiel, de esta mujer sucia, de esta mujer perversa, su iglesia, las toma y sucias, así es castigado en la cruz. Oh, iglesia, enternece tu corazón y entrégate de devoción a Cristo, iglesia. Iglesia, ve este sacrificio y vive para tu Cristo, y esfuérzate en la vida cristiana, y ven y arriesga en la vida cristiana. Lleva unas cuantas heridas al reino de los cielos, lleva algunas ofrendas al reino de los cielos. Aquí está mi Salvador, aquí está. Hay gratitud en mi corazón. Aquí está el sacrificio, aquí está el sudor, aquí están las heridas, aquí está el desvelo, aquí está en tus manos, aquí está lo que sacrifiqué. Todo por amor a ti, todo por agradecimiento a tu Cristo, todo por ti, Padre, por ti, Hijo, y por ti, Santo Espíritu. Oh, hermanos, enternezcamos nuestro corazón ante esto y vivamos la vida cristiana con fuego y pasión, con desvelo, con sacrificio, con cansancio. Iglesia, contempla al Rey, contempla al hombre, contempla al Cordero de Dios inmolado por nuestros pecados. Hermanos, veo tantos de ustedes y me veo a mí mismo, y solo pido a Dios que sus corazones y mi corazón pueda ser enternecido ante este Salvador, y que podamos vivir para Él con denuedo y valor. Si estamos en mediocridad en la vida cristiana, en frialdad, como dicen ahí afuera, en medias tintas, baste ya, hermanos.
Basta ya de excusas para no sacrificar, pretextos. Basta ya, hermanos. Sacrifiquemos para nuestro Señor. Él es digno. Él es digno, hermanos. Amigo, ¿no vemos aquí una palabra para ti en el contraste entre el ladrón y los soldados? Mira esto. El soldado que le tocó la túnica sin costura, se quedó con una buena prenda. Sí, era poco común que hubiese esas prendas. Pero hermanos, al final no era gran cosa esa prenda, ¿sí? Nuestro Señor vivió siempre en pobreza. Seguramente esa túnica se la dio María, su madre, su preciosa y bendita madre. Pero al final era algo muy sencillo. Hermanos, ¿qué fue con lo que se quedó ese ladrón? Perdón, ese soldado. Una túnica. Pero había un ladrón desnudo. ¿Se acuerdan? Que ese día fue vestido. El otro tenía una túnica para taparse físicamente, pero el otro una túnica espiritual. Una preciosa túnica con que cubrirse. Amigo, ¿tienes una túnica? ¿O prefieres quedarte con cualquier trapo de este mundo en lugar de ser vestido con Cristo? ¿Qué es tu trapo? ¿Tus amigos? ¿Tu trabajo? ¿Tus sueños? ¿Ese pecado oculto? ¿Ese vicio? ¿Por qué no abandonas ese trapo y más bien pones tu confianza en aquel que te puede vestir de mucho mejor manera? Jesucristo y este crucificado. Oh iglesia, hoy comamos y bebamos de la cena del Señor para recordar que por sus llagas y heridas hemos sido vestidos. Y algún día, hermanos, y no tarda aquel día, escucharemos la voz del cielo. Cuando se toque la trompeta, escucharemos: venid, benditos de mi Padre. Entrar al reino que he preparado con mi sangre, con mi angustia, con mi vergüenza para ustedes. Oh, iglesia, adora a tu Rey.